En el corazón de cada leyenda, de cada relato susurrado al calor del fuego a través de generaciones, yace una verdad universal. Son historias que nos hablan del poder, de la ceguera que a menudo lo acompaña, y del inmenso coraje que se necesita para encender una luz en medio de la más profunda oscuridad. La que están a punto de escuchar es una de esas historias. Antes de sumergirnos en este reino de sombras y susurros, permítanme una breve pausa. Si estas narraciones que buscan despertar la reflexión y el espíritu resuenan en ustedes, la forma más sencilla de apoyar nuestra labor es a través de un me gusta o compartiendo este relato. Cada gesto nos permite que la llama de estas historias llegue a más almas, construyendo puentes a través de la palabra. Que la paz y la claridad les acompañen en este viaje sonoro. Nadie se atrevía a mostrarle la verdad al rey ciego, hasta que un pastor hizo lo imposible. El reino amanecía brillante, sin embargo, vivía a oscuras. El rey Leandro, cuyo perfil adornaba las monedas de oro y plata, había perdido la vista años atrás, consumida por una fiebre que no respetó su sangre real. Los médicos, con suspiros y reverencias, declararon que sus ojos estaban sellados para siempre. Sus consejeros, en cambio, le susurraron al oído una mentira mucho más peligrosa, que aquello no importaba, pues los reyes no ven con los ojos, sino con el poder. Y él, desesperado por no sentirse un hombre quebrado, eligió creerles. Desde entonces, habló como quien no necesita mirar y escuchó como quien cree saberlo todo antes de oírlo. El palacio se adaptó a su ceguera con una velocidad sumisa y eficiente. Se instalaron alfombras más gruesas para amortiguar cualquier tropiezo, se colgaron campanillas discretas en los pasillos y los muebles fueron desplazados para crearle caminos rectos y seguros. Pero junto con esos cambios, se instaló otro, más silencioso y letal, la costumbre de afirmar sí, majestad, incluso cuando la verdad rotunda era no. Los ministros que osaban corregirlo comenzaron a desvanecerse de las reuniones. Unos solicitaron un retiro anticipado, otros fueron enviados a misiones lejanas y ambiguas de las que nunca regresaron. Un par, simplemente, se marcharon en la quietud de la noche, sin despedirse. Quienes quedaron, aprendieron rápidamente que la lealtad mejor pagada era aquella que jamás contradecía al monarca. La cosecha de trigo ha mejorado, decía un mayordomo, mientras el olor a tinta fresca de su informe delataba las cifras maquilladas. La gente está satisfecha, aseguraba un intendente, con la voz más firme que su pulso tembloroso. La frontera está en paz, mentía un capitán, ocultando el humo de las hogueras enemigas que se divisaban en el horizonte. Leandro asentía a todo. Le gustaba imaginar que sus palabras movían el mundo con la misma facilidad con que su bastón de nogal exploraba las alfombras. Un toque aquí, otro allá, y todo quedaba en su lugar. Había construido una imagen de sí mismo que el espejo ya no podía refutar, un rey justo, firme, temido por sus enemigos y amado por su pueblo. Nadie, ni siquiera él mismo, quiso notar que aquel retrato estaba pintado con los elogios vacíos de otros. La corte, entretanto, se había transformado en un gran teatro. Las audiencias, antes densas de asuntos de Estado, se convirtieron en desfiles de historias convenientes. Los nobles acudían con perfumes penetrantes y bolsillos aún más llenos, trayendo en la lengua dos únicas mercancías, adulación para vender y culpas ajenas para regalar. Si un puente se derrumbaba por falta de mantenimiento, el culpable era una lluvia torrencial sin precedentes. Si la cosecha era pobre por los impuestos asfixiantes, la responsable era una plaga caprichosa. Si el pan escaseaba y su precio era un insulto, la explicación era el misterio insondable de los mercados, tan inapelable como un eclipse. El mundo es así, majestad, decían, y ese así siempre quedaba lejos de sus propias manos. Pero en los barrios bajos, la realidad tenía otro tacto, otro olor.
La harina se pesaba con suspiros y los niños contaban las pocas monedas con dedos manchados de barro. Había panaderías donde el horno se apagaba 3 días por semana para ahorrar leña, y huertos que la sequía convertía en espejismos de polvo. Los pozos escupían un agua salobre, como si el fondo de la tierra hubiera aprendido a sentir rencor. Al caer la tarde, los campesinos entraban a la ciudad con los hombros hundidos, mirando el palacio de reojo, procurando no necesitarlo. Sabían que pedir era el primer paso para deber, y deber era el primer paso hacia la servidumbre. En la Plaza Mayor, la estatua ecuestre del rey seguía apuntando con su espada de bronce al horizonte, como si de verdad pudiera verlo. Un viejo, sentado a sus pies, contaba historias a quien quisiera escuchar. Dicen que el rey no ve, susurraba, pero peor sería que no oyera. ¿Y nos oye?, preguntaba un panadero joven, con la harina hecha nubes en las pestañas. Nos oyen sus paredes, contestaba el anciano, mirando el palacio con recelo. Y a veces, las paredes se comen las palabras. La princesa Inés, única hija del rey, intentaba ser los ojos y los oídos de su padre. A menudo, cubierta con un manto sencillo, caminaba sin escolta por esos barrios, dejando que el murmullo del pueblo le rozara las orejas como una brisa cargada de verdades. Al volver, intentaba hablar con su padre. Le tomaba las manos, le contaba las grietas de la ciudad con una sinceridad que no sabía disfrazarse. «Padre, los pozos de San Gil se secan», decía. «Envía a los ingenieros», respondía él, mecánico, distante. «Ya fueron 2 veces. Cobran, hacen ruido y se van». «Entonces envía a un tercero», concluía él, zanjando la conversación. Cada diálogo chocaba contra la misma piedra, la certeza del rey de que gobernar era girar llaves desde un escritorio, y la certeza de la hija de que, allá afuera, las cerraduras estaban rotas. No faltaban avisos. Llegaban en cartas sin sello, clavadas en la puerta del palacio con punzones cobardes, en profecías mal pagadas con olor a taberna, en el susurro de los comerciantes que traían noticias envueltas en telas. Pero en la sala del consejo, el mapa del reino seguía siendo un mantel impecable, sin manchas de barro ni huecos de hambre. Hubo un día, siempre lo hay, en que el velo empezó a deshilacharse. Un ministro, ansioso por mostrar eficacia, duplicó el impuesto del mercado en la capital. Provisional, juró. Necesario, insistió. Inofensivo, mintió. A las 2 semanas, el mercado parecía un teatro vacío. Un niño alargó la mano hacia un melón y su madre se la bajó con una caricia triste. Mirar no cuesta, le dijo, tocar sí. La noticia, por supuesto, llegó al palacio envuelta en terciopelo. Se habló de ajuste y coyuntura. Leandro, fiel al diccionario de sus ministros, aceptó que todo era pasajero y ordenó paciencia. ¿Paciencia de quién?, preguntó la princesa. Del reino, respondió él. El reino somos nosotros, dijo ella, pero el hambre son ellos. Esa noche, la princesa habló con su antigua nodriza, la única persona que aún se atrevía a llevarle noticias sin barniz. Señora, dijo la anciana, en los valles del sur hay un pastor que habla claro. La gente lo escucha como a un pozo cuando no hay agua cerca. Dicen que guía el rebaño como quien guía palabras, sin gritar, sin perder ninguna. ¿Y qué puede un pastor contra un palacio?, preguntó la princesa, cansada. La anciana sonrió. A veces, la verdad es más obediente a los que duermen bajo el cielo. Aquella noche, el rey Leandro soñó. Soñó que caminaba descalzo por un suelo áspero, con pequeñas piedras que se clavaban en sus pies. Extendía la mano para palpar una pared y descubría que no era mármol, sino barro seco. Al despertar, tuvo la sensación de haber estado,
por primera vez en años, en el reino que de verdad gobernaba. Esa mañana, permitió que dejaran la ventana abierta, y por esa rendija entró un sonido que nunca antes había llegado, la flauta de un muchacho que tocaba cerca de la muralla. La melodía no sabía de protocolos, subía y bajaba como una oveja traviesa por una ladera. Leandro inclinó la cabeza y, por un segundo, el palacio se desordenó en su interior. Una canción de aire campestre se atrevía a sentarse en la silla de los discursos solemnes. Más tarde, su hija encontró una nota anónima sobre la mesa, junto a su bastón. La leyó en voz alta: Majestad, no existe ceguera más grande que la que fabrica el miedo de quienes os rodean. Venga a caminar la hierba. Allí se ve con los pies. El rey no respondió. Acarició el papel como si pudiera leerlo con la yema de los dedos y, por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de estar parado frente a una puerta que no era del palacio. A lo lejos, más allá de las cúpulas, en una colina, un pastor terminaba de contar sus ovejas. Guardó su flauta y miró el cielo. Mañana será otro día, se dijo, y otro camino. Nadie en el reino lo sabía aún, pero la oscuridad dorada había dado su primer paso hacia la mañana. Y en el borde de ese amanecer, ya se insinuaba la promesa de un pastor dispuesto a hacer lo imposible. En las montañas del norte, donde el aire olía a hierba recién cortada, vivía un joven pastor llamado Elías. No tenía más riquezas que su rebaño, una flauta de caña y un perro fiel. Su casa era una choza de piedra, su cama un montón de heno y su techo, el cielo. Pero a diferencia de muchos hombres con más bienes, Elías dormía en paz. Era conocido en toda la región por su forma de hablar. Cada palabra suya parecía tener el peso de una piedra y la claridad del agua de un manantial. Si un campesino se quejaba del hambre, él lo escuchaba. Si una madre lloraba por el precio del pan, él le regalaba parte de su queso. Los ojos sirven de poco, solía decir, si uno no mira con el corazón. A diferencia de los demás, Elías no temía hablar del rey. Cuando los aldeanos se reunían en torno al fuego, él decía con calma: el problema no es el rey ciego, es que su corte le ha robado la vista del alma. Esas palabras lo convirtieron en una leyenda silenciosa. Una noche, un anciano de barba blanca, un antiguo consejero del rey que había huido de la corte, lo encontró junto a su rebaño. Le contó cómo la adulación había envenenado el palacio. Ya no gobiernan con justicia, muchacho. Ahora gobiernan hombres sin alma que compran silencio con monedas. ¿Y nadie le dice la verdad?, preguntó Elías. Nadie, respondió el anciano. Quien lo hace, desaparece. Tal vez tú podrías hacer lo que otros no se atreven. Cuando amaneció, el anciano se había ido, dejando tras de sí una moneda de oro con el rostro del rey y una nota: la verdad está lejos, pero no más lejos que tus pasos. Elías cerró la mano sobre la moneda. Entendió que el mensaje no era una invitación, sino una señal. Días después, en el pueblo de Valdemar, presenció cómo los soldados del rey humillaban a una anciana por haber escondido 2 sacos de harina. Vio el miedo en los ojos del pueblo, un yugo más fuerte que el hierro. Esa noche, sentado junto al fuego, comprendió que la injusticia no se derriba con ira, sino con verdad. Y aunque no tenía poder, tenía una voz. El pueblo esperaba un milagro del cielo, pero él comprendió que, a veces, los milagros comienzan desde la tierra, cuando alguien se atreve a caminar hacia lo imposible. Tomó una pequeña bolsa, un trozo de pan y su flauta, y comenzó el largo viaje hacia la capital. En el camino, vio la pobreza que su rey ignoraba. Una niña le regaló una manzana marchita, lo único que tenía. Gracias, pequeña, dijo él, la bondad aún vive entre la pobreza, y eso merece ser defendido.
Llegó a las puertas del palacio y los guardias se rieron de él. Tú, un pastor, hablar con el rey. No se rindió. Acampó junto al río, a las afueras de los muros, y comenzó a tocar su flauta. Su música, lenta y nostálgica, era una súplica por justicia, una semilla de esperanza. El viento llevó las notas hasta las torres más altas del palacio. Y en su habitación dorada, el rey ciego, que no veía el mundo, pero aún podía oírlo, detuvo su copa de vino. ¿Qué es eso?, preguntó. Un campesino, Majestad, respondió un sirviente. Hace mucho que nadie toca así, susurró el rey. Y así, el pastor y el rey se escucharon por primera vez. Su música había entrado antes que él. Días después, el rey, intrigado por esa música que olía a campo, ordenó que llevaran al pastor ante él. Elías entró en el salón del trono. Los cortesanos lo miraban con desdén. Dicen que tu música habla, dijo el rey. Entonces, deja que hable por ti. Elías tocó. La melodía llenó el salón, sonaba a tierra mojada, a fuego de hogar, a esperanza. El rey, inmóvil, comenzó a transformarse. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Hace muchos años que no escuchaba algo tan puro, murmuró. Cuando la música terminó, el rey preguntó, dime, campesino, ¿cómo es mi reino? Elías sintió el peso de la sala sobre él. Pero había llegado hasta allí por un motivo. Majestad, dijo con voz firme, su reino es hermoso, pero el pueblo sufre. La belleza de su trono no llega a las aldeas. El silencio que reina no es paz, es miedo. Un ministro, furioso, lo acusó de ser un agitador. Pero el rey lo silenció. Continúa, ordenó. Sus ministros le ocultan la verdad. Le dicen que el pueblo lo ama, pero lo aman por temor. Los impuestos los ahogan, los soldados los humillan y los campos están vacíos. ¿Y cómo sabes todo eso?, preguntó el rey. Porque lo he visto con mis propios ojos. He comido el pan duro del pueblo. El rey no se sintió insultado, sino despierto. Ordenó que el pastor se quedara en el palacio. Los ministros, liderados por el astuto conde Brane, comenzaron a conspirar. Si el campesino sigue aquí, perderemos el control del rey, susurró Brane. Y eso no lo permitiré. Días después, el rey anunció su decisión, saldría de los muros por primera vez en 20 años para caminar entre su pueblo. Brane y sus ministros, incapaces de oponerse, prepararon una farsa. El mercado fue transformado en un escenario, puestos recién pintados, frutas lustradas y campesinos instruidos para sonreír. El rey caminó por el mercado falso. Todo suena tan perfecto, dijo con sospecha. Elías, a su lado, hablaba con la gente, y tras las sonrisas forzadas, encontraba la verdad del hambre. Al final del recorrido, el pastor tocó su flauta. La melodía rompió la farsa. Los campesinos, hasta entonces contenidos, comenzaron a llorar en silencio. El rey, aunque no los veía, sintió aquella emoción como un oleaje. ¿Por qué lloran si son felices?, preguntó a Brane. El ministro no respondió. He escuchado lo que necesitaba oír, murmuró el monarca. Mañana quiero salir sin escolta. Quiero oír al pueblo sin testigos. Aquella noche, el conde Brane dio su orden final. Mañana, en el camino, habrá un accidente. Y si el campesino no regresa, mucho mejor. Una doncella leal advirtió a Elías. Debes irte, le suplicó. Si huyo, respondió el pastor, su despertar morirá conmigo. Al amanecer, el rey y el pastor salieron solos. El camino era tranquilo, hasta que llegaron a un viejo puente de madera.
Dos hombres armados salieron de entre las sombras. No más palabras, campesino. Eran hombres de Brane. Elías se interpuso para proteger al rey. La pelea fue breve y desigual. El pastor cayó, herido de muerte. ¿Por qué hacen esto?, preguntó el rey con un tono sereno que desconcertó a los agresores. Por orden del conde Brane, confesó uno. Ese nombre fue un relámpago. El rey comprendió la magnitud de la traición. Entonces, no soy yo el ciego. Elías, agonizando, sonrió débilmente. No muero por usted, Majestad. Muero por lo que puede llegar a ser. Si abre los ojos del alma, todo el reino verá con usted. Y con su último aliento, susurró, escuche, Majestad, el canto de los pájaros. Son libres porque no mienten. Haga que su pueblo pueda cantar igual. En ese instante, sosteniendo la mano sin vida del pastor, el rey ciego vio. Vio el engaño, el dolor y la pureza de un hombre que había dado su vida sin pedir nada. De regreso en el palacio, reunió a su corte. Ayer, un pastor me abrió los ojos, y al hacerlo, me mostró quienes me mantenían ciego. Expuso la traición de Brane, no condenándolo a muerte, sino al exilio. Que trabaje entre el pueblo que tanto ocultó. Que sienta el hambre en el estómago. Quizá entonces, vea lo que yo no vi. Desde ese día, los muros del palacio se abrieron. El rey ordenó que el cuerpo de Elías fuera enterrado en el centro del pueblo. Ante su tumba, el rey, que había comenzado a aprender a tocar la flauta, habló, este hombre me enseñó que los reinos no se gobiernan con espadas, sino con oídos dispuestos a escuchar. Clavó su bastón en la tierra y dijo, aquí donde yace la verdad, que nazca la justicia. Y así fue como la melodía de un humilde pastor cambió el destino de un reino. Nos deja una pregunta que resuena a través del tiempo, ¿qué muros hemos construido alrededor de nuestro propio corazón? ¿Y quién, en nuestras vidas, tiene el coraje de tocar la música de la verdad, esperando que estemos dispuestos a escuchar? La respuesta, como siempre, reside en el silencio que sigue a la última nota.